En esta presentación vamos a continuar con el segundo grupo de oraciones compuestas, las subordinadas de relativo. Estas oraciones se estudian en los temas 6 y 7 de la asignatura de Sintaxis de la Lengua Española 2. En el esquema del glosario de términos gramaticales número 25, que ya vimos en la presentación anterior, se incluyen las construcciones que vamos a estudiar hoy. Se trata de un tipo de oraciones compuestas por subordinación, denominadas adjetivas. Su peculiaridad es que incluyen un relativo, de ahí la denominación de subordinadas relativas o de relativo. Por ejemplo, el niño que mejor canta. Hay otras oraciones subordinadas adjetivas que no son relativas, como las construcciones de participio. Por ejemplo, el concursante elegido por todo el público. Nosotros nos vamos a centrar en las que sí incluyen un relativo. El material de estudio para este tema es principalmente el apartado 44 del Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española y los demás apartados que se indican en la pantalla. También podemos utilizar la herramienta de búsqueda de la página web de la RAE y consultar estas entradas del glosario de términos gramaticales, así como el esquema número 29. En primer lugar, vamos a repasar brevemente las características de las subordinadas relativas. Desde el punto de vista formal, estas oraciones van introducidas por un pronombre determinante o adverbio relativo, o por un grupo sintáctico formado por alguno de ellos. Aquí tenemos varios ejemplos con el relativo marcado en negrita y con la subordinada relativa subrayada. La vida de otros es una historia que puede no haber ocurrido. Leí un libro cuyo prólogo escribiste. No puedes imaginarte el lugar donde estoy. Esa es la chica a la cual vi ayer. La segunda característica es que las relativas modifican a un segmento que las precede y al que llamamos antecedente. Aquí vemos el antecedente en color rojo. En la primera oración, la relativa es que puede no haber ocurrido y se refiere a historia, que es su antecedente. Entre el relativo y el antecedente hay una relación anafórica, de manera que el relativo reproduce el contenido del antecedente. Por ejemplo, en esa es la chica a la cual vi ayer, la cual se refiere a la chica. Y si reconstruyéramos la oración, diríamos, vi a una chica ayer. El relativo, además de establecer la relación anafórica con el antecedente, es el nexo que introduce la subordinada. Esa es la única característica que comparte con la conjunción. Y en tercer lugar, el nexo desempeña una función sintáctica dentro de la subordinada. Volviendo al ejemplo anterior, observamos que a una chica es el complemento directo de ver, así que a la cual también lo es dentro de la subordinada relativa. Esta actividad de indicar cuáles son las dos oraciones independientes a partir de las cuales se ha formado la oración compuesta servirá también para entender para qué sirven las relativas. Las relativas se clasifican, por un lado, según la naturaleza del antecedente y, por otro lado, según sea la relación semántica con él.
y las relativas pueden ser especificativas y explicativas. Esta clasificación está recogida en el esquema número 29 del glosario de términos gramaticales. Nos vamos a fijar ahora en la primera clasificación. Hasta ahora solo hemos visto ejemplos en los que el antecedente aparecía expreso, pero también es posible que esté implícito y entonces hablamos de relativas libres. En ejemplos como, quien dice eso miente. La subordinada, quien dice eso, desempeña la función de sujeto del verbo mentir, propia de los nombres, de ahí que en la gramática tradicional se la llamara relativa sustantivada. Por otro lado, en ejemplos como sobreviven como pueden y acudió cuando la llamaron, la subordinada desempeña la función de complemento circunstancial. Por eso, en la gramática tradicional se denominaban adverbiales de modo, tiempo y lugar, o modales, temporales y locativas. La propuesta de la nueva gramática es considerarlas relativas libres, puesto que van encabezadas por un relativo, un adverbio en estos últimos ejemplos, y el antecedente no está expreso. Hay un segundo tipo de relativas en las que el antecedente se debe recuperar a partir del discurso y se llaman semilibres. Si, por ejemplo, digo, me gusta más la que has elegido, necesito el contexto para saber que se está hablando de una guitarra. Para analizar estas oraciones y otras como el que dice eso miente, en las que no es necesario recuperar ningún elemento porque es evidente, tenemos dos opciones. Una, suponer que después del artículo hay un elemento pronominal vacío y que este elemento es el antecedente del relativo. O dos, entender que el artículo tiene propiedades pronominales y por lo tanto es el antecedente del relativo. El siguiente punto en el que debemos centrarnos es el tipo de relativos. Pueden ser simples, como en me presentó al periodista que había escrito el reportaje, y también complejos o compuestos, si están formados por el artículo determinado más que o cual, como en esa es la cuestión a la que me refiero. Lo importante es tener claro que la preposición forma parte de la relativa, porque viene regida por el verbo preferir, trabajar y confiar en los ejemplos que vemos en la pantalla. Y el relativo complejo, la que, la cual y las que, es el término de la preposición. A estas relativas también las llamamos preposicionales. Y en determinados casos el artículo se puede omitir. Por ejemplo, son pocas las personas en que confío. Lo importante es no confundir estas relativas con antecedente expreso con las relativas semilibres, como di con el que buscaba, en las que la preposición está fuera de la relativa y no está regida por el verbo de la subordinada. En este caso, el artículo más la relativa es el término de la preposición. Antes indicamos que las relativas se podían clasificar por la naturaleza del antecedente y también por la relación semántica que se establece con él. Ahora nos vamos a detener en esta segunda clasificación. Si la relativa funciona como un modificador restrictivo del antecedente, la denominamos especificativa. Y si añade información complementaria, pero no imprescindible para identificarlo, la llamamos explicativa. Aquí tenemos dos ejemplos.
El avión chileno que salió con retraso volaba a Buenos Aires. El avión chileno que salió con retraso volaba a Buenos Aires. En el primer caso, vemos que en el panel hay al menos 2 vuelos de la compañía aérea chilena, pero solo uno volaba a Buenos Aires y es el que no salió a su hora. En el segundo caso, solo hay un avión chileno y lo identificamos sin necesidad de la información que aporta la relativa, que salió con retraso. Desde el punto de vista prosódico, estos dos tipos de relativas son diferentes. Las especificativas, también llamadas restrictivas, determinativas o atributivas, se integran en el grupo fónico del antecedente si lo llevan. Si son libres o semilibres, en cambio, sí que forman un grupo fónico propio, como vemos en el ejemplo, el que salió con retraso. Lo mismo ocurre con las explicativas. El avión chileno que salió con retraso volaba a Buenos Aires. Finalmente, les dejo un breve apunte sobre el modo verbal en las relativas. Usamos el indicativo en las explicativas y en las especificativas, pero el subjuntivo solo aparece en las especificativas y es necesario un inductor modal, que puede ser un indefinido, como en no hay nadie que lo conozca. El cuantificador más, como en es la novela más apasionante que yo haya leído. El futuro, los documentos que estén protegidos no sufrirán daño. Un antecedente inespecífico, puede abrir el vigilante que tenga las llaves. Verbos de carácter prospectivo, como buscar, necesitar o pedir, como en buscaba un piso que estuviera cerca de la piscina. O la negación, como aparecía en el primer ejemplo. Para terminar, les propongo una serie de ejemplos con varias preguntas que espero que les sirvan de ayuda para fijar los contenidos del tema. Los 3 primeros son: la persona que ha dicho eso miente. Quien dice eso miente. El que dice eso miente. Se trata de localizar el antecedente, indicar el tipo de relativo utilizado, si estamos ante relativas libres o semilibres, e identificar la función sintáctica de los relativos y de las subordinadas. En los siguientes ejemplos hay algunos que no incluyen subordinadas relativas, sino sustantivas. Hay que localizarlas. En tercer lugar, tenemos oraciones que contienen preposiciones. El objetivo es identificar el término de la preposición, si es el artículo solamente o si es el artículo más la relativa completa, y si la preposición pertenece o no a la relativa. En cuarto lugar, debemos diferenciar el comportamiento sintáctico de las relativas explicativas y especificativas. En quinto lugar, hay que explicar la razón por la cual la oración B, he comprado una mochila que tenga más bolsillos, es agramatical. Por último, aquí tienen unas indicaciones para preparar los contenidos del tema y también les recomiendo la conferencia de José María Brucart. En el foro pueden comentar los ejemplos y las preguntas propuestas.